La gran pregunta que todos se hacen es: ¿cuál es mi propósito? Y la Biblia es bien clara que Dios nos creó para su gloria, para enaltecerlo a Él, para glorificarlo a Él. Dios Padre es glorificado en su Hijo porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces Jesucristo eh, es lo que más glorifica a Dios. Entonces la Biblia dice en Romanos 8, nosotros somos predestinados para ser conforme a la imagen de Jesucristo, porque entre más nos parecemos a Cristo, más glorificamos a Dios Padre y así cumplimos nuestro propósito. Entonces la pregunta, ya sabemos cuál es nuestro propósito: ser más como Jesús para glorificar al Padre. ¿Y cómo le hacemos para ser más como Jesús? Como creyentes nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos su palabra. Y mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando con rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Que dice Pablo que cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, porque en este pasaje está hablando de leer la Escritura, por medio del Espíritu Santo podemos ver a Cristo en la Escritura, y al contemplar a Cristo somos transformados más como a Él y vamos de gloria en gloria siendo transformados como Él. Me gustaría brevemente explicar cómo nosotros podemos ver a Cristo en toda la Escritura. Me gustaría decirte 4 herramientas donde todo lo que leas en la Escritura va a apuntar a Cristo. De hecho, si tú lees Lucas 24, Jesucristo les dijo a sus discípulos que todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos hablaban de Él, y específicamente de la muerte y resurrección de Cristo. Y luego los evangelios hablan del evangelio, o sea, hablan de Jesucristo y su muerte y resurrección. Y los apóstoles en las cartas hasta Apocalipsis hablan y proclaman ese mensaje. Entonces, toda la Biblia apunta a la persona de Jesucristo. Por eso en Romanos 11 dice que todo es por medio de Él y para Él. Así que toda la Biblia gira alrededor de Cristo. Entonces, cuando tú lees Génesis, cuando tú lees Eclesiastés, cuando tú lees Salmos, puedes estar seguro que eso de alguna forma te apunta a Cristo. Me gustaría decirte 4 formas. Es PPRR. La primera P es predecir. O sea, tú puedes estar leyendo una profecía del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesucristo el Mesías iba a aparecer arriba de un burrito, ¿no? O habla de que el Mesías iba a nacer de la tribu de Judá, o que el Mesías iba a ser descendiente de David. O hay muchos salmos que llaman salmos mesiánicos, ¿no? Que hablan de que el Mesías iba a padecer. O Isaías 53, ¿no? Que habla específicamente que el siervo de Dios iba a morir por nuestros pecados. Todos esos pasajes predicen a Cristo muy explícitamente. También dentro de la P de predicción, que normalmente está en el Antiguo Testamento, hay cosas que se llaman tipos. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, Moisés golpeó la roca y salió agua. Sabemos que esa roca es Cristo, pero no es como que yo me lo inventé, sino Pablo en Corintios dice explícitamente que esa roca representaba a Cristo. Entonces, cuando tú lees el Nuevo Testamento, vas a ver que los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, interpretaban ciertas cosas, como por ejemplo el tabernáculo y los sacrificios, apuntan a Jesucristo. Número 2, la letra P de preparar. Entonces, tal vez lees un pasaje, la mayoría de los pasajes no predicen a Cristo, pero otros te pueden preparar. Por ejemplo, la ley, los 10 mandamientos. Dice Gálatas capítulo 3 que la ley nos prepara para Cristo. Por ejemplo, no matarás, no robarás. Cuando tú lees la ley y tratas de cumplirla, te muestra que no puedes cumplirla y que necesitas de aquel que te ayuda para cumplirla y que te perdona por lo que no has cumplido. Entonces la ley te prepara para lo que vino a ser Jesucristo. O sea, por ejemplo, historias como cuando David
y estaba con Mefiboset, y Mefiboset era hijo de Saúl, estaba lisiado, no merecía estar en la mesa del rey, pero David en misericordia lo sienta a la mesa y le da de comer como si fuera uno de sus hijos. Ahí esa historia te está preparando para la gracia de Dios que muestra hacia los pecadores, ¿no? Que aunque no merecemos su gracia, Él nos la da. Entonces esa es la P que nos prepara, ¿no? De hecho, muchos de los pasajes del Antiguo Testamento nos preparan para nosotros los creyentes ya en esta era del Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice la Biblia en Romanos 4, se escribió que a Abraham su fe le fue contado por justicia. Y dice la Biblia que no se escribió solamente para él, sino para nosotros que hemos creído en Cristo. Entonces, conceptos del Antiguo Testamento, por ejemplo la expiación, ¿no? Que tenían que sacrificar animales y derramar sangre, esos también nos estaban preparando para lo que Cristo iba a hacer. Es reflejar, ¿sí? Refleja. Entonces, la mayoría de los pasajes que vamos a leer en la Biblia entran dentro de esta categoría, que reflejan el carácter redentor de Dios. Por ejemplo, aunque la mayoría de los pasajes no van a mencionar Cristo o apuntar de predecir de Cristo, preparar, la mayoría van a reflejar el carácter de Dios de redención, y también en ese pasaje te va a mostrar lo caído del hombre. Tú lees cualquier pasaje y te va a mostrar que el hombre es caído. Por ejemplo, lees a Job, ¿no? Cómo le hizo tranza a su suegro, y lees que Jacob era un transero. Pero también en esos pasajes lees cómo Dios tuvo misericordia de Jacob y lo bendijo, ¿no? Y ves el carácter de Dios que perdona, que da, aunque no lo merecemos, ¿no? Entonces, todos los pasajes puedes ver la caída del hombre, el pecado del hombre, pero también puedes ver cómo Dios redime y cómo la redención de Dios, y todo eso refleja lo que Jesús hizo en la cruz. Y por último, la R de resultado. Muchos de los pasajes, sobre todo el Nuevo Testamento, son resultado de lo que Jesús hizo en la cruz. Por ejemplo, la Biblia dice: hijos, obedezcan a sus padres, esposas, sométanse a sus esposos, esposos, amen a sus esposas, y hablan de la santidad y mandamientos. Y no podemos leer esos mandamientos sin comprender que todos esos mandamientos están anclados en que nosotros hemos recibido su Espíritu, y hemos recibido su Espíritu porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó. Porque Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó, nosotros podemos creer en Él, recibir su Espíritu, y es su Espíritu que nos capacita para obedecer sus mandamientos. Entonces, muchos de los pasajes que vamos a leer en el Nuevo Testamento es el resultado de la obra de la cruz. Así que es PPRR.